En el mes de septiembre, el Papa Francisco visitará nuestro país. ¿Cree que los opositores podrán llegar a misa? No, por supuesto que no. El régimen le teme a la masividad, ¿no? A la masividad de activistas de derechos humanos, le teme a esa aglomeración de activistas y por ende va a ser un hecho que se van a dar de docenas de detenciones. Bueno, creo que nosotros los opositores no podremos llegar a misa cuando venga ahora en septiembre el Papa Francisco, puesto de que el año pasado, en el año 2012, cuando vino el otro Papa, hubieron muchas detenciones, golpizas, militarizaron toda lo que es la vivienda de los opositores pacíficos para que no asistieran a la misa que él iba a ejercer. Lógicamente no, porque normalmente a la misa que hacemos los domingos, a la misa que hacen los domingos, nos reprimen, casi siempre nos encarcelan los días antes de la misa. Lógicamente un hecho tan trascendental no nos permitirá entrar a misa y expresar nuestro sentido. ¿Qué importancia tiene la visita de un papa a Cuba en el actual contexto de las negociaciones entre Cuba y la Unión Europea y Cuba y los Estados Unidos? Bueno, el Papa, como representante de la Iglesia Católica, en general debe de cumplir un papel mediador, conciliador en cuanto a Cuba y el bloque europeo y Cuba y Estados Unidos, pero siempre tomando en cuenta que se respeten los derechos humanos en Cuba, siempre tomando en cuenta como base, ¿no?, para su papel mediador al pueblo cubano, no al Estado cubano, sino actuar en consecuencia de lo que va a favorecer al pueblo cubano, no al Estado cubano. Como cubano, ¿qué mensaje le enviaría el Papa? Bueno, que sea por el cese de represión a los activistas de derechos humanos acá en la isla, por la liberación inmediata de todos los presos políticos que hoy en día se encuentran en la mazmorra de la dictadura castrocomunista, que interceda por el cese a las detenciones arbitrarias que día a día sufren los activistas de derechos humanos acá dentro de la isla. Bueno, yo quisiera en primer lugar que el Papa Francisco exigiera al gobierno de Cuba sobre que se respeten los derechos humanos, que haya un salario justo para el trabajador cubano y que liberen a los presos políticos. Otro tema que pienso sería justo que tratara es sobre el respeto que debe existir en Cuba hacia la sociedad civil, que actualmente no existe, sino todo lo contrario, que existe mucha represión y particularmente en estos últimos tiempos existe mucha brutalidad en la represión. Se han dado muchos casos de torturas y más allá de lo que concierne a la oposición pacífica, a la disidencia, también muchos casos de abusos de las autoridades para con el pueblo, es decir, contra el pueblo. De que interviniera ante el régimen castrista sobre los derechos humanos, que respeten a los opositores pacíficos, que exista pluralismo político, diversidad política y que reconozca la sociedad civil independiente cubana. En particular quisiera que él tratara el tema de las libertades que deben de tener las iglesias en Cuba. La libertad de tener tan siquiera una hora de transmisión radial. Ahí también tocaríamos el tema de la libertad de expresión que se le mantiene, que se le niega al pueblo de Cuba en general. En este caso, en el caso de las iglesias, en 50 años del proceso que inició Fidel Castro, la iglesia no ha tenido una hora de transmisión diaria por la radio tan siquiera, de evangelización diaria, ¿no?